Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy vamos a tratar temas difíciles, álgidos, que los padecemos en las diferentes familias en México. El maltrato infantil y el acoso escolar, el bullying, de acuerdo a la palabra en inglés que se utiliza, serán los temas que con la doctora Elsie Núñez Carpizo, a quien tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida. Maestra, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarme y poder participar nuevamente en este prestigioso programa. Gracias. Ella, como ustedes saben, es la directora del Seminario de Sociología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha estado con nosotros en varios programas y ahora, dada su doble situación de socióloga, abogada, sociología general, sociología jurídica, que dirige el seminario que es tan importante, como lo he dicho reiteradamente aquí, sin sociología no habría derecho, y no habría derecho familiar. Eso es muy importante decirlo y reconocerlo. Y ahora, maestra, vamos a este tema que es cotidiano. Lo tenemos en todas las familias, unas lo aceptan, otras no, pero las consecuencias de los miembros de la familia, cómo viven, cómo son educados, con los valores que tienen en su casa, si hay corrupción, si hay robo, si hay deshonestidad, si hay ataques a los miembros de la familia, si hay deslealtad, muchísimas cuestiones muy delicadas, salen en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en los propios adultos. Entonces sería muy importante que le dijeras a la distinguida teleaudiencia respecto a al origen, a la mata, de dónde nace todo este maltrato infantil, este bullying, este acoso escolar, porque ya hablamos de él cuando se está dando, pero los orígenes son muy importantes. Sí, hay que destacar dos cosas, porque primero pareciera que es algo moderno o algo muy reciente. Esto no es reciente, lo que está sucediendo es que ahora con estos medios de comunicación de masas se difunde en segundos y se conoce, y ahora cuando era en otra época, pues se conocía en el pequeño grupo de la escuela, de los amigos, pero ahora lo suben a internet, al YouTube, y entonces miles de personas lo conocen. Claro está que el origen de esto está en la familia, y yo veo y se habla con mucha frecuencia, como usted indica, del maltrato, del acoso, pero nadie voltea a la familia, porque ahí es donde está el origen. Si el niño ve que hay maltratos, que hay malas palabras, que hay empujones, o a veces en extremo contrario, que hay una ignorancia de la otra persona, la ignoro totalmente, no tengo ninguna comunicación, se va a reflejar en ese comportamiento externo que van a tener principalmente en la escuela, pero que el origen, la primera socialización es en la familia. Ahí es donde vamos a dar y deben darse las pautas para poder relacionarse en el exterior, en la sociedad, llamémosle la escuela, la convivencia general con los vecinos, los amigos, pero no se voltea a la familia. Yo de lo que escucho en relación a estos temas, se les olvida la familia. Las legislaciones están volcando hacia las escuelas y hay programas ahora que se están refiriendo a las escuelas, pero no se está volteando a ver que el problema se origina en la familia, en la casa. Bueno, es importante que la distinguida teleaudiencia sepa algo que ya es por sabido se calla, que el bullying, el maltrato infantil, la violencia familiar, el acoso, no es nuevo. Esto viene ya de antiguo, tiempo atrás, y lo que es nuevo
es que los medios masivos de comunicación, las redes, todo lo que es la cuestión digital, lo han magnificado, pero entonces hay que aprovechar esto con su propia inercia para voltear los ojos al origen, mejorar la familia. Desde el punto de vista de la sociología en general, ¿cómo puede estudios de campo, hipótesis, investigaciones, cómo puede la sociología ayudar a algo muy importante, prevenir? Porque pues muerto el niño y tapado el pozo, no, prevenir estas posibilidades del acoso, del maltrato en la familia, porque hay un patrón. Eres papá que fuiste maltratado, violentado, etcétera, casi siempre repites esa conducta. Entonces, ¿qué propondrías para que hubiera paliativos, hubiera acciones permanentes, no campañas, de educación, sobre todo ahora que tantísimas mujeres son jefas de familia, porque trabajan y todo esto, pero ¿de qué manera podemos ayudar a las familias? Yo creo que el primer punto es tomar la responsabilidad de que donde inicia el problema es en la familia, y donde se tiene que trabajar tiene que ser en las familias. Puede ser a través de las escuelas de padres, que sería una opción. Por otra parte, siento que las instituciones gubernamentales tienen que enfocarse a esto en los pequeños núcleos, ya sea en la delegación o por colonias, por escuelas. Yo creo que hay muchos centros de reunión de las personas que pueden tener una función importante en este sentido, porque si las acciones se están dirigiendo desde la perspectiva jurídica a los maestros, no estamos resolviendo el problema, porque en última instancia, y hemos visto y leído en los periódicos que se han dado caso que los maestros lo han presenciado, que son testigos y no hacen nada, ¿no? O sea, realmente no actúan ni siquiera para separar o para evitar que se esté grabando y se estén haciendo hasta apuestas, porque lo hemos visto en los medios de comunicación. En tal virtud, en vez de ayudar a tratar de resolver el problema, le estamos dando una difusión, y que obviamente los protagonistas se sienten beneficiados, ¿no? Se vuelven populares, los reconocen en las escuelas o les tienen miedo, y que también un problema es la falta de comunicación entre la familia, esa comunicación familiar que se pierde por muchas razones, ¿no? A veces nada más están juntos los miembros de una familia, pero no interactúan, no comparten lo que está pasando en el exterior, o simplemente cuando ve que el padre maltrata a la madre o que tratan en forma desigual a los hijos, pues el chico trata de desahogar o de alguna manera dar una posibilidad de desahogo con conductas violentas, agresivas hacia el exterior, o buscar a alguien que esté en una situación inferior o más débil que él para poderse resarcir de una conducta que a lo mejor no se está tomando conciencia de que está en casa. Bueno, eso que dice la maestra Núñez Carpizo es muy importante, porque cuando se hace una explicación así, parece, y es donde queremos insistir, que aparece como generación espontánea el acoso y el bullying. No es así. Esto tiene raíces familiares. Esto tiene un origen que allá usted en su casa piense, que es la intención de en este caso, de este programa, si está cumpliendo con los deberes elementales de educar, que no es un derecho. Usted tiene el deber de educar a sus hijos, tiene el deber de alimentarlos, tiene el deber de orientarlos, el deber de respetar el interés superior de ellos para que tomen sus propias decisiones, para que su autoestima como niños o como jóvenes esté muy elevada, en lugar de apachurrarlos, porque en el momento que en la familia se da la descomposición, a veces
esos niños, esos jóvenes, se quedan callados, pero guardan tanto que cuando salen dicen, en la escuela es inexplicable lo que el niño hizo. Entonces, si nosotros, y con la autoridad de lo que dice la maestra Elsie Núñez en la cuestión de la sociología, podemos encontrar soluciones, será en esta disciplina social llevada a lo jurídico para prevenir antes de lamentar que, pero usted, papá, mamá, hermano mayor, el hermano que está entre los otros dos, las hermanas, la familia, son responsables de que esos elementos de su familia sean acosadores o en un momento dado acosados. Porque esa es también la otra cuestión. Estamos hablando de el niño líder, el niño que se burla a los demás y que muchos se le suman, pero en realidad es un mundo que deriva de la familia. Podríamos, Elsie, en un momento dado señalar cuál es efectivamente la trascendencia del entorno familiar respecto al acoso escolar, porque fácilmente se pierde. Sí, si el niño ve, por ejemplo, que hay un maltrato, vamos a pensar verbal, no físico, sino ofensas, falta de respeto. Eso lo está asumiendo como natural y es la forma que ve que los miembros de su familia se comportan. Claro, cuando va a la escuela lo va a hacer. También tenemos que asumir que muchas veces, como bien los padres no asumen la responsabilidad, piensa que el educar corresponde a la escuela y no es así. Eso es un punto muy importante. Yo voy a ir a un corte, Elsie, porque esa amalgama, le iba yo a hacer más adelante, es fundamental porque esa es la otra justificación absurda de que de repente la familia, los padres dicen es la escuela. No, los niños primero están en la familia y luego van a la escuela. No quiere decir que en la escuela no haya, pero esto tiene un origen, tiene una raíz, y es en la familia, sea de pobres, de ricos, de cultos, de ignorantes, de intelectuales, la familia, sea cual fuere. Si se dan estas ofensas del padre a la madre, de ella hacia él, la deslealtad, la infidelidad, problemas graves, van a repercutir y seguramente va a tener una trascendencia en los otros ambientes de lo que pasa en esa familia. Pero para hablar de esta amalgama, esta segunda etapa en el acoso escolar, que es el origen en la familia, crece en la escuela. Y cuando esto va más allá, y en lugar de hablar de acoso escolar, hablamos de acoso sexual, de acoso laboral, y ya de personas mayores, es una cuestión que tuvo el mismo origen. Claro. Pero vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando del acoso escolar, del maltrato infantil, del bullying, insistiendo en que es en la familia donde está el origen y también donde podremos encontrar las mejores soluciones. La presencia en este programa de la doctora Elsie Núñez Carpizo, directora del Seminario de Sociología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, es la garantía mejor que ustedes tienen para abrevar en esos conocimientos, para saber, para tomar nota
y ahí en su casa empieza a practicar esto que le estamos diciendo, estas cuestiones de sociología, de derecho, de respeto, de integridad, con sus hijos, con los mayores, con los de la tercera edad. Entonces, maestra, es muy importante de lo que hablábamos antes del corte, que es la participación de la escuela, porque no podemos decirles que la familia se haga a un lado y que el acoso escolar se inventa en la escuela. Ese es el escenario, pero esto tiene el origen familiar. Y lo que ahí pasa, y como tú decías antes, hay profesores que no solamente no lo ven, sino que lo propician. Claro. Sí, al final, sí, dentro de la familia estamos promoviendo o se promueven actitudes que aparentemente se ven como normales. Podríamos señalar el trato distinto que se da a los hijos que a las hijas, por ejemplo. Obviamente que este comportamiento desigual o ese actuar desigual dentro de la familia para uno u otro sexo, obviamente se va a reflejar en sus relaciones en el exterior, fundamentalmente en la escuela, porque estamos pensando que los niños siguen este periodo de formación o de instrucción dentro de la escuela. Entonces, lo que se vuelve normal, cotidiano dentro de la familia, pues va a ser también para esas personas o para esos niños normal y cotidiano dentro de la escuela. Si veo que mi hermano mayor me maltrata, se dirige a mí de mala manera o toma mis pertenencias, mis cuadernos, el suéter, en fin, lo que sea, pues el niño va a hacer algo similar. No quisiera hablar como de revancha o de venganza, pero lo ve normal, es decir, es un comportamiento totalmente adecuado y que el maestro en principio tiene otras funciones, otras responsabilidades y también con ese mal criterio de que el maestro no tiene la posibilidad en muchos casos de llamar la atención, de con firmeza señalar que es un comportamiento incorrecto. Entonces el niño se desboca, no tiene ningún control. ¿No sería conveniente sugerirle a la distinguida teleaudiencia, a los maestros, a quienes están vinculados con esto, que trataran al primer asomo, a la primera manifestación externa de esto, de por todos los medios establecer comunicación con la familia, llamar a la familia, porque en un momento dado el profesor, si dice, bueno, pues estamos en la clase, no nos importa, si hacen, tornan, eso está pésimo, porque la familia, consciente o inconscientemente, están prohijando que esas personas, esos niños, esas niñas, adolescentes, estén, por la forma en que son educados o no son educados en su familia, están reaccionando negativamente. Claro, dentro de la estructura de la familia, el padre tiene unas funciones y la madre tiene otras funciones. Son diversas, son varias. Tomaría yo una. Complementarias. Complementarias, exactamente. Yo tomaría una, que sería la autoridad, que en principio recae en la figura del padre. Si este padre no inicia con la formación del reconocimiento de la autoridad, ese menor no va a respetar al maestro, no va a respetar al director, no va a respetar a nadie. Porque al policía ni a la agente de tránsito, a nadie. O a una persona mayor, un adulto mayor, o ni siquiera a una mujer, nada, porque el comportamiento es negativo, no tiene, y esto ya hay varias investigaciones en este sentido, ¿no? Que cada uno tiene funciones distintas, se complementan, y si no la hay, en tiempos anteriores, por ejemplo, pues cuando faltaba el padre por la razón que fuera, la madre trataba de establecer un modelo, ¿no? El abuelo, el tío, etcétera. Pero ahora también estamos viendo una modificación, que las mujeres quieren ser únicas y absolutas, y no puede ser, porque si requerimos de esos dos elementos, de que son complementarios, que tenemos que verlo así, no como una pelea, ¿no? De que mi hijo es mío, diría yo como los jóvenes, mío de mí y no
permito, pues con esas deficiencias va a crecer, va a integrarse a la escuela y el maestro pues, va a decir, esta no es mi función, o sea, no me toca a mí establecer valores, establecer modelos, establecer comportamientos, ¿no? Eso es de los padres, entonces parece como que los dos se dan la vuelta y entonces ni unos ni otros asumen su responsabilidad. Y por eso vemos también esos casos tan graves en que los maestros parece que se hacen los disimulados, ¿no? Hemos visto los videos en estas técnicas modernas en donde en ocasiones se ve a los maestros y no están haciendo absolutamente nada con una mala intención o con una buena intención de no asumir problemas, de que el padre a lo mejor viene después enfurecido y usted ¿por qué le llamó la atención a mi hijo, no? Porque solo se lo puedo hacer yo. Sí, esa de que por eso tiene madre y padre, ¿no? Pero precisamente eso que tú tocas de los maestros es fundamental porque sabemos que el origen está en la familia, que no puede el niño, en última instancia, si es un elemento pasivo y es el acosado, seguramente que también es producto del apachurramiento, de la forma en que en su familia lo tienen, que no lo dejan opinar, que no le dan valor a sus ideas, a sus proyectos, no le respetan su espacio vital, porque, bueno, los papás así somos un poco absorbentes en ese sentido, ¿no? Entonces, yo le diría también a la distinguida de la audiencia, un poco aprovechando este foro tan importante, que la maestra Núñez, Elsie Núñez, nos va a... La semana pasada yo les hablé de esta obra que he hecho sobre derecho civil. Es un tratado de 20 volúmenes que actualmente está ya imprimiéndose, de los que ya los volúmenes 1, 2, 3 y 4 están en las librerías del señor José Antonio Pérez Porrúa y Porrúa. Y entonces, ahora la maestra Núñez Carpizo les va a dar una opinión, una primicia sobre esto que es importante, dado que el derecho civil es la madre de todos los derechos. Nemo civilista, nemo jurista, decía Bartolo Sassoferrato cuando redescubre el digesto. El que no es civilista no es jurista, el que no sabe civil no es abogado. Entonces nosotros pretendemos saber, pretendemos investigar esta materia del derecho civil, el derecho familiar, y qué mejor que servirle a la comunidad estudiantil, a la comunidad intelectual, a los jueces, a los legisladores, con una obra como esta que es de fácil acceso y que ahora vamos a escuchar lo que nos dice la maestra Elsie Núñez Carpizo y que se las mostrará a ustedes. Yo quiero en primer lugar felicitarlo, porque esta es una obra de madurez, ¿verdad? Entonces tiene la experiencia, el conocimiento, la práctica, que realmente cuando uno lo lee, que he tenido ya la oportunidad de hacerlo, entonces realmente se siente uno atraída, no puede uno dejar de seguir leyendo y en mi caso, pues recordando temas que debo reconocer, ¿verdad? Que no había tocado hace mucho tiempo, pero yo creo que desde que ingresa uno en la facultad, rápidamente, en ese espíritu juvenil, rápidamente los maestros nos dicen, el que no sabe civil es la estructura, no se es abogado si no se sabe civil, y hay temas que realmente son fundamentales. Entonces, yo mi respeto, mi reconocimiento, y además adquiéralo, léalo, espero y estoy segura que los estudiosos lo tendrán como ejemplo y libro de consulta, porque además va a ser un panorama general y sobre todo yo quisiera destacar lo que dije al principio, es una obra de reflexión, de aportación, de que ahora con mucha pena tenemos que decir que luego los jóvenes nada más cortan y pegan, y desafortunadamente hemos visto textos que vienen así. Entonces mi felicitación por eso y porque nos permite a los que no somos especialistas leerlo con toda fluidez. Así es que yo invito a la teleaudiencia, aunque no sean abogados, yo estoy segura que van a disfrutar, van a aprender y que de alguna manera esa cultura jurídica que requiere nuestro país
la van a poder adquirir. Gracias, Elsie, por tus palabras, porque en realidad este tomo tercero trata un tema muy importante que ha sido dolor de cabeza para jueces, magistrados, profesores, investigadores, que es la teoría de las nulidades. Entonces, en este caso, hacemos un estudio importante desde el origen etimológico de estas palabras, las tesis de Marcel Planiol, de Julián Bonecaz, lo que México ha copiado y lo que hacemos nosotros, las aportaciones que estamos dando. Y en el otro, ese que tienes ahí también, el cuarto volumen, donde hablamos de estas nulidades, de la teoría del negocio jurídico, que es importante que ustedes sepan que el derecho civil mexicano ha hecho aportaciones trascendentes a las disciplinas jurídicas a nivel internacional. Ahí en la pantalla están ustedes viendo que este tomo está dedicado específicamente a la teoría de las nulidades, que el prólogo es del doctor Mazó y la introducción de la directora Leoba Castañeda Rivas, y que la mejor editorial del mundo de habla hispana en libros de derecho, he tenido el privilegio de que sea quien ponga en circulación esta obra, que yo en lo personal les recomiendo ampliamente porque, como dijo Elsie, para los juristas, pero también para quienes no lo son, he tratado de hacer un poco una narración, una narrativa coloquial con las cuestiones históricas, no usar términos tan rebuscados, sino que puedan estar al alcance de todas las personas, ¿no? Sí, a mí me encanta. Gracias, Elsie. Bueno, pues realmente vamos a retomar el tema del maltrato infantil y el acoso, porque es aprovechar esta generosa ventana posible de llegar con ustedes a tantas personas, estudiosos del derecho civil, del derecho familiar, del derecho en general, recordarles que el civil es una disciplina jurídica que en su momento, como fue en el derecho romano, se le llamó jus comune, jus civile, porque no había más que de este derecho, y después el de los extranjeros, y bueno, las obras de Gallo, de Justiniano y todo lo demás de derecho romano, que son tan importantes, y en esta evolución llegar al Código Napoleón, el primer código civil del mundo, que en México lo copiamos textualmente y que nosotros aquí hacemos una investigación haciendo aportaciones. Pero yo quisiera regresar con la maestra Elsie Núñez para tocar un punto muy importante en el bullying, que es el maltrato infantil en la familia. No tanto fuera, sino ese maltrato de obra, de palabra, de mala educación, de silencio, que es gravísimo, ¿no? Claro, a veces yo creo que las madres, en especial me quiero referir a ellas, en el momento de las tareas escolares, ¿no?, que a lo mejor se desesperan, que el niño a lo mejor no entiende, y entonces empiezan a alterarse porque a lo mejor desean hacer otra cosa o simplemente descansar. Entonces el tono de trato empieza a sufrir una modificación. Esos son momentos muy especiales. El niño está haciendo un esfuerzo importante de resolver la tarea o el problema que tiene, y el objetivo de la madre es otra, ¿no?, que rápidamente la haga, o si son varios niños empieza ahí una competencia a lo mejor desigual, y todo esto se queda, todo esto se va acumulando en la recepción mental del niño. Entonces llega un momento en que si ya se le habla fuerte o quizás con malas palabras o se le da un golpe por mínimo que sea, pues la madre sin querer está ocasionando y lo está haciendo, y por lo tanto ese niño va a asumir ese comportamiento como adecuado, o que la madre vea que hay un trato desigual entre los hermanos. Normalmente se privilegia al mayor por muchas razones, y esto no debe ser, aunque luego la madre diga, no, pues son mis hijos, los trato igual, los quiero igual, y etcétera. Si uno observa, el trato normalmente es distinto. Bueno, yo creo que esta
proyección, este programa que tiene como propósito fundamental que usted se concientice como miembro de su familia, sea el hermano mayor, el menor, el que sostiene a la familia, el papá, la mamá, porque es el núcleo más importante que ha creado la humanidad, y en él está el origen del problema y la solución. Si habláramos de adicción al alcohol, a las drogas, etcétera, los orígenes están en la familia. No es simplemente salir y algo que no se sabe, sino en el momento en el que se le da la espalda al niño, a la niña, al adolescente, y no se le escucha, no se le respeta, sale y entonces afuera quiere que ahí él ser el que mande, ¿no? Claro, en este momento yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, pensemos que los padres fuman. ¿Con qué autoridad le van a decir a los hijos que no fumen, ¿no? Que esto pasa con frecuencia, ¿no? Entonces, tú no hagas esto que yo sí estoy haciendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el niño empieza a fumar a escondidas, ¿no? Y basta que prohíbas algo para que con más entusiasmo se quiera hacer, ¿no? Y lo mismo diría yo del alcohol, ¿no? Si ven que se toma habitualmente, o porque son fiestas, en fin, pretextos hay muchos, ¿no? Pero ¿cómo va a poder darse un ejemplo prohibiendo algo que yo estoy haciendo? Ahora, si en esto del acoso escolar, esas diferentes cuestiones ya muy elevadas, siempre con los nombres norteamericanos, pero estos que se retratan y suben videos, que ridiculizan, estos que acosan en pareja, o los que lo hacen a través de las cuestiones cibernéticas, ¿qué es lo que ocurre cuando de repente aparecen en las redes sociales fotos especiales? Bueno, esto que recientemente ocurrió con estrellas famosas y que de alguna manera obviamente posaron, pero el problema fue que se dio a la publicidad. Entonces, en esas circunstancias es importante decirle a la siguiente teleaudiencia, en todas estas clases de acoso, poner la atención en la familia, y de esto voy a hablar con ustedes en un momento. Voy a un corte para en esta última parte del programa darles algunas recomendaciones, insistir en que lo más importante que tenemos es la familia, origen y solución de esos problemas. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Seguimos en esta última parte del programa sobre maltrato infantil y bullying con la maestra Elsie Núñez Carpizo, y en el intermedio le decía yo a la maestra que en esta última parte, en estas recomendaciones, en estas reflexiones últimas, escuchar cuál es la opinión de ella como socióloga, como experta en cuestiones jurídicas y de sociología, de lo que hemos dicho en cuanto a que la familia es el origen del bullying, pero también es la solución. Claro, en este caso sí, los padres asumen su responsabilidad, y dentro de este asumir la responsabilidad, yo creo que la comunicación, esto es muy importante, tiene que haber una comunicación abierta, fresca, fluida, pero una comunicación entre padres, o padre o madre, e hijos, ¿no? Yo estoy un poco en contra cuando se escucha decir, es que yo soy la amiga de mi hija. Pues estamos mal, porque tú eres la madre o eres el padre, y puedes tener una comunicación muy fluida, pero no hay que perder
que hay una estructura familiar y que se está formando a los hijos, que es distinto de que asumo mi responsabilidad, llevo una buena relación, tiene confianza para decirme las cosas, a decir yo soy tu amiga. Son Eso cosas es importantísimo, distintas. porque precisamente en esa expresión se va a ver una relajación de valores y de todo lo demás, no porque como papá o mamá tengas que ser impositivo, sino porque tienes, y bien lo dices tú, tienes ese papel, ¿no? Claro, y está asumiendo que ese padre o esa madre está formando a ese nuevo integrante de la sociedad y que la sociedad le ha dado la responsabilidad de integrarlo, porque las primeras pautas son en la familia. Ahora, muy bien esa palabra, pero si es afuera, con una validez absoluta, lo está formando, y si lo estuviera deformando, lo vamos a pagar todos, la sociedad en conjunto vamos a pagar que las familias o los padres no están asumiendo esa responsabilidad, y esto se va a reflejar en todos los ámbitos. Es decir, el comportamiento de los individuos que van a ser socializados no se hace en la forma adecuada, lo vamos a padecer todos, ¿no? Desde quien va en el auto incorrectamente, en que no da el paso a otra persona, que no respete a los adultos mayores, en fin, nos hace complicada la convivencia a todos, y partimos del hecho de que no respeto simplemente al otro. ahora puede ser una cadena sin fin, porque ese padre que no respeta ni a sus hijos, es probable que a él tampoco lo hayan respetado. Y ese niño, cuando llegue a ser adulto, va a repetir ese mismo modelo. Claro. Entonces, por eso la insistencia, por eso es tan importante que la distinguida teleaudiencia se concientice de esto, que es ahí, en su familia, en el seno familiar, en las relaciones que usted tiene con sus hijos, con sus hijas, con su esposo, con su concubino, con lo que es su entorno familiar, haya respeto, haya consideración, a cada una de las personas se les guarde lo que tiene cada uno de ellos, y en el momento que vea que hay el acoso, el asomo de un problema de este tipo, del acoso escolar, poner el remedio, ¿no? ¿Qué podrías tú recomendarle, Elsie, con tu experiencia de socióloga, de jurista, de maestra de la Facultad de Derecho, de madre, de las hijas que tienes, de tu relación como persona, como ser humano, como mujer, porque tienes la autoridad moral, intelectual, jurídica para decirles, estos valores son muy importantes? Yo partiría quizás como fundamental ese respeto, ¿no?, que tiene que haber entre todos, implicar que vamos a actuar y estamos formando a una nueva persona, a un nuevo ser que se va a integrar a la sociedad, que es distinto de nosotros, pero que esa serie de valores que vamos a enseñarle, su responsabilidad, en fin, yo lo sintetizaría a ese, ¿no? Es decir, respeta al otro, y obviamente esto implicará que cuando se traslade a la sociedad, pues vamos a tener una mejor convivencia. Sí, algo tan simple de respetar, o sea, y respetar tu persona. No te voy a hablar ahora que los jóvenes son, yo como reconozco que soy de otra generación, pero se hablan con unas palabras que se queda uno sorprendida, ¿no? Es decir, no porque no las conozcas, pero yo creo que hay un trato que se debe de tener, y no por eso vamos a hablar de esa manera, porque además el lenguaje de los jóvenes como que está muy limitado, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no será que también en las casas están viendo ese tipo de comportamientos? Entonces, ¿cómo les exigimos, insistiría yo, que tengan un comportamiento distinto si es lo que están viendo? Si yo no respeto las cosas, o como tenga su habitación, a lo mejor como padres nos cuesta mucho trabajo, ¿no? A lo mejor si tenemos un hijo o una hija que es un poco desordenado o que no lleva el ritmo que nosotros, pues tenemos que asumir primero que es, insisto, una individualidad distinta, y a lo mejor a nosotros nos parece desordenado, pero para él está muy ordenado, ¿no? Entonces,
en detalles así estamos enseñando que respetamos al otro, que es un niño y que no es un adulto pequeño, ni se va a comportar como nosotros, ni podrá ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que con esto tan simple yo haría el hincapié ahí, ¿no? Si yo aprendo que debo de respetar al otro y sus propiedades, diría yo creo que ganaríamos Bueno, yo creo mucho. que esta es una tesis que yo retomaría en general, porque si en este caso queremos ganar más en favor de la familia, en favor de los hijos, en favor de quienes forman esta unidad familiar, ante cualquier circunstancia, por difícil que sea, si yo hablo en este caso de la familia, pero esto puede también darse en la relación en la escuela, en la relación laboral, en la relación de pareja, con o sin hijos, que en cualquier circunstancia, antes de tomar una decisión, antes de plantear determinadas hipótesis, ponerse en el lugar del otro. Porque siempre podremos ganar más si antes de dar una respuesta nos ponemos en el lugar del otro y saber por qué está actuando así. Y no cerrar los ojos a una realidad y decir, aquí porque soy tu papá o soy tu mamá lo haces, sino por qué ese niño, por qué esa niña está actuando de esa manera, o por qué la señora o el señor mismo, en lugar de, y bien lo decías tú, comunicarse, hablar, decía Confucio, vaciar su corazón para que sientan una gran libertad y entonces llegar a cuestiones de comunicación, de razonamiento, de convivencia, porque les reitero, y seguramente que la opinión de la maestra irá en ese sentido, lo más importante que el hombre ha creado desde que aparece en la faz de la tierra es la familia primitiva, la sindiásmica, la monogámica, la punalúa, hoy las familias heterosexuales, homosexuales, por inseminación artificial, la familia. Aunque haya agoreros del desastre que dicen, no es que la familia está en crisis, es que no es cierto, la familia está en evolución, porque piensen ustedes, la familia de hoy es diferente a la de hace 5, a la de hace 10 o la de hace 20 años, pero yo les haría una pregunta, y a ti te la haría extensiva para que nos des una respuesta. ¿Existen o no, hoy en el siglo XXI, la y las familias? Por supuesto, totalmente distintas. Y se nota en la misma familia, ¿no? Es decir, hace unos años que hablaba de la lucha de generaciones y ahora el problema, porque los padres hemos sido formados. Sí, pero ¿eso es crisis o evolución? Para mí es evolución. Yo creo que yo no creo que sea crisis, no. Yo creo que es evolución. Que no tanto también para ti, sino desde el punto de vista del sentido común. Hemos evolucionado. Hemos evolucionado porque la cultura ha evolucionado. Como seres humanos hemos modificado nuestros comportamientos. Por eso, si lo vemos desde la perspectiva de la cultura, no podemos calificar, simplemente son comportamientos, situaciones diferentes y que la familia se va adaptando a ellas. Como bien decías, desde las sociedades primitivas hay familia, es de las muchos autores reconocen que en la antigüedad la única institución fue la familia. Fíjate qué importante es esto, en esa evolución, porque viene a colación, porque está en la moda, porque es la onda electoral, etcétera. Cuando en este país, que les dieron el voto a las mujeres hace 71 años creo, cuando se pensó que iba a haber, pero además ahora hay una norma que obliga, una norma jurídica que dice que la mitad de los puestos de elección popular, federal y local, deben ser ocupados por mujeres. Esto significa que esta equidad de género avanza, que somos iguales, que es importante, pero que hay una norma
ya no es la buena voluntad, ni es la buena fe, ni decir, bueno, que vaya, pero que pongan un suplente, no, ahora es o es así, o es así. Entonces, en esa materia hay un cambio, hay una evolución. Estamos en una democracia, democracia a la mexicana, estamos viviendo problemas muy graves de variada índole, pero la familia sigue siendo la respuesta. Claro, porque al final ese tipo de normas, si no se logra la igualdad en la familia, no vamos a tener el efecto deseado posteriormente. Si en la familia, y aquí tendría yo que decir que son las mismas madres lo que lo hacen, ¿no? Que el niño no tienda su cama, que el niño no lave los platos, tú puedes llegar más tarde, en fin, una serie de cosas que habitualmente o con frecuencia podemos encontrar en una familia. Estamos dando un modelo que no es adecuado, porque si estamos pretendiendo que haya una igualdad, yo les digo a mis alumnos, no pasa nada por lavar unos platos, no pasa nada por tender una cama. Cuando esto, por ejemplo, se hace en la milicia, pues nadie lo ve mal, ¿no? Porque ahí antes no había mujeres. Bueno, ahí te lo imponen. Pero eran puros hombres, ahora ya empieza a haber mujeres en la milicia y esto, pero cuando eran mayoritariamente hombres, pues hacían es más, tenían hasta fama las camas de los militares, ¿no? Que se probaban con la moneda. Bueno, precisamente eso, yo creo, en mi perspectiva, que es con lo que empezamos este programa y con lo que lo vamos a terminar, es que en la familia está todo. Inclusive si tú llevas esto a cuestiones políticas, claro, de repente la señora, la esposa del gobernador, del presidente municipal, del presidente de la república, sirve o no sirve para esto, la familia del político, etcétera, pero todo esto va siendo una realidad, que esos valores en la familia, que hay que insistir en ellos, son los que nos van a sacar adelante. Ninguna autoridad, ninguna policía va a poder detener la adicción a un enervante o a un alcoholismo si no esto empieza a reconocerse como problema en la familia y la solución. Por supuesto, ahí es donde debían de voltear, ¿no? A ver qué está pasando en las familias, cómo podemos ayudarles, cuáles son las estrategias para que realmente de la mejor manera se cumplan estos roles y estas funciones que tiene la familia, porque si no, como yo decía hace un momento, lo vamos a pagar todos, ¿no? Y esto se trasciende y va a aumentarse dentro del contexto de la sociedad. Entonces, yo creo que de repente a los políticos o a las autoridades se les olvida la familia, ¿no? Como también dicen, es la célula básica, a lo mejor no le dan la importancia que tiene, y yo creo que tenemos que voltear a las familias. Precisamente, yo hice un programa recientemente con el doctor Enrique Larios sobre las cuestiones del salario mínimo, y dijimos en la televisión que es muy importante, y seguramente Miguel Ángel Mancera, el presidente de la República, el secretario del Trabajo, lo hayan considerado, en que lo dice la Constitución, debe ser suficiente para que el jefe de familia le dé a esta lo elemental. Entonces estos salarios mínimos que son tan exiguos, tan elementales, tan de poca monta, no han considerado. Y si vamos con economistas y si vamos con políticos y dicen, no, es que la amenaza es la inflación, ustedes no saben de lo que están diciendo y lo que está ocurriendo, pues esto también va a requerir un cambio. Y ahí está la familia. Entonces yo te pediría, Elsie, primero darte las gracias porque ha sido muy importante tu presencia. Hemos tocado un tema muy emotivo, sensible, con reflexiones importantes de la sociología, de la ley, de los síntomas y reacciones del bullying, del maltrato infantil, pero insistir en esta hipótesis de que la familia es todo, ¿no? Como tenemos este lema de los Congresos Internacionales de Derecho Familiar, que vamos a celebrar ya el 18º, que es el lema que en este caso lo creó mi esposa, Susana Roy de Huitrón,
que se llama La familia es para siempre. Efectivamente, la familia nos pone su huella y no se borra. Esa huella de nuestra familia de origen va a ser permanente, aunque no nos veamos físicamente. A lo mejor aunque estemos enojados, se crea un lazo invisible, emocional, que va a ser el soporte para toda la vida. Independientemente, al final, si tenemos buenas o malas relaciones, es el soporte como seres humanos que nos permite desarrollar. Entonces, la trascendencia y la importancia de la familia es fundamental, y yo creo que cada uno de nosotros dentro de nuestra familia, quizás nos pueden hacer de todo, pero que no nos toque a nuestra familia. Gracias Elsie. A ustedes, gracias porque nos ven, nos reciben en su hogar, nos escriben, nos hablan. Eso hace que este programa sea una realidad tangible, una realidad que se cuenta, donde hay una comunicación, y que, les reitero, ustedes pueden vernos en el canal judicial que se transmite en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de televisión, por internet en www.scjn.gov.mx, a nivel internacional, leer mi columna en El Sol de México, que sale los domingos, que se repite en los 70 diarios de la organización editorial mexicana, la más grande y la más moderna de América Latina, y agradecerles que nos permitan llegar a su hogar y que sintonicen el canal judicial. Díganos a qué personajes quiere ver. De estos correos que la semana anterior di cuenta, voy a tomar algunos temas, algunas cuestiones de programas que ustedes quieren tratar. Por hoy, muchas gracias. Gracias, Elsie. Al contrario. Y esperamos vernos en el próximo programa de Derecho Familiar. Thank you.